amigos televidentes, es un gusto recibirlos y darles la bienvenida, como todas las noches, para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche le damos seguimiento al tema de la seguridad o inseguridad, si usted lo quiere ver, ciudadana en nuestro país. Esta noche vamos a estar hablando sobre seguridad, mutación de las pandillas. Los diferentes agentes de la autoridad de la corporación de la Policía Nacional Civil han sido blanco de ataques los últimos días. Aumento de los homicidios en el territorio salvadoreño. Postura ante un posible nuevo diálogo entre las pandillas. Van a ser los tópicos a abordar esta noche. Con gusto le damos la bienvenida esta noche al doctor Francisco Beltrán Galindo, exministro de Seguridad. Doctor Galindo, es un gusto tenerlo en 8 en punto nuevamente. Gran gusto, un gran placer. El placer es nuestro. También esta noche conversamos con el exdirector de la Policía Nacional Civil y también ex aspirante a la silla del Ejecutivo, de la silla presidencial. Nos referimos al ingeniero Rodrigo Ávila. Ingeniero, un gusto tenerlo acá en 8 en punto nuevamente. Sergio, buenas noches. Gran gusto, Rodrigo. Gran gusto. Placer. Doctor. Un placer tenerlos a los dos acá esta noche. En segundo se incorpora también el doctor Miguel Fortín Magaña, director de Medicina Legal. Esta noche conversamos con un exdirector de la Corporación Policial. Nos acompaña un exministro de Seguridad y el hombre que nos va a hablar y que cuenta los cadáveres día a día, el director de Medicina Legal. Bueno, señores, arrancamos esta entrevista con un collage de noticias que nuestra productora Georgina García ha preparado. Policía muere durante tiroteo entre pandilleros en el mercado de Nahuizalco. Parte de lo que han esbozado los diferentes rotativos. 2 policías lesionados en ataque a radiopatrulla, para poder tener un punto de partida y, por supuesto, la ilustración de esta noche. Corporación Policial fue emboscada con armas de grueso calibre en Olocuilta y deja 2 heridos. Nuevo atentado contra investigadores en la jurisdicción de Zacatecoluca. Tres pandilleros y un taxista asesinados en masacre en la jurisdicción de Cuscatancingo. Fallece mujer que fue herida por accidente durante fallido asalto en la ciudad de Merliot. Ataque a microbús causa 4 heridos. Supuestos pandilleros hieren de bala a 2 hombres en Lourdes, Colón. Fuentes policiales indicaron que las víctimas fueron atendidas en la unidad de Fosalud de la unidad, por supuesto, la jurisdicción de ese lugar. Sujetos armados asaltan bus en carretera de Nuevo Cuscatlán y dejan 5 heridos. Parte de las noticias lamentables que esbozan los diferentes rotativos en su madera. Con gusto, ya lo habíamos adelantado. Le damos la bienvenida también a esta tribuna de entrevista al doctor Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente en 8 en punto. ¿Qué tal, licenciado? Qué gusto verles. Saludos. Gracias por acompañarnos. En la mañana, cuando le dábamos forma, déjeme comentarles una infidencia con nuestra productora. Queríamos tener a 3 personas que habían estado en diferentes instituciones dentro de la persecución del delito y que pudieran hablarnos esta noche con propiedad de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo y, por supuesto, de lo hay mucho que hacer en nuestro territorio salvadoreño. Voy a romper esquemas, arranco con usted, ingeniero Ávila, conociendo su postura sobre esto, y déjeme compartirles a los 3 que autoridades de seguridad han asegurado que las pandillas poseen armamento de grueso calibre, privativas de la Fuerza Armada o asalto, si usted lo quiere ver así. Han indicado que también han recibido entrenamiento de uso de estas armas. Las pandillas están demostrando que tienen armas de grueso calibre y se están dejando sentir, como ellos mismos así lo han indicado. Ingeniero, ¿consideran que los ataques de las pandillas están buscando de alguna u otra forma medir fuerzas, dejarse sentir y llevar no solamente a una emboscada literalmente, como han estado llevando a las autoridades, literalmente hablando, valga la redundancia, para que de una u otra forma entren a solucionar sus expectativas, sus necesidades o apetencias? Por favor. Bueno, yo creo verdaderamente que esto es parte de la continuidad de ese plan
que quizás en un inicio surgió espontáneamente, pero hoy ya de una manera deliberada y articulada están realizando las pandillas. Tristemente, Sergio, voy a recordar, el año pasado estuvimos precisamente en este programa con usted y lo que está sucediendo fue algo de lo que hablamos que podía suceder. Para mí, las pandillas lo que están haciendo es mandando un mensaje, tratando de chantajear al Estado, a la sociedad, al pueblo salvadoreño en general. Lo que están haciendo es mostrando la verdadera cara de lo que son. Están un grupo al gobierno criminal organizado que tiene niveles de peligrosidad reconocidos en todo el mundo, quizás menos en El Salvador. Y solo para dar un ejemplo de esto, hace 2 semanas yo estuve en la ciudad de La Haya en una reunión, yo formo parte de una organización que se llama la Organización Transnacional contra el Crimen, la Iniciativa Transnacional contra el Crimen Organizado. Es una organización auspiciada por varios países europeos y por las Naciones Unidas, está dentro del esquema de Naciones Unidas, aunque los patrocinadores son estos países del norte de Europa, y estuvimos viendo los niveles de complejidad del delito organizado en el mundo. Y El Salvador, tristemente, yo estaba ahí, éramos 2 latinoamericanos los que estábamos ahí, y tristemente pudimos ver de que el nivel de organización que las pandillas tienen, el nivel de violencia que ejercen o con el que ejecutan su accionar, el nivel de territorialidad que tienen en estos 21.000 kilómetros cuadrados, los pone a la par, 20.000, bueno, 20.000. 20.000 menos un conejo. Y restando. Los pone dentro o los compara en el mismo nivel que grupos criminales organizados, como por ejemplo los cultivadores de amapola aliados con grupos talibanes en Afganistán, los señores de la guerra en Eritrea y en Somalia, los tuaregs en toda la parte del Sahara Occidental, los grupos de pandillas exguerrilleras que han quedado en el Congo Central, en el centro de África. Y ahí se comparó y se mencionó el caso de Honduras, que hoy por hoy es el país más violento del mundo, pero que paradójicamente concentra esos niveles altísimos de violencia en 3, 4 lugares de 2 departamentos, que son básicamente San Pedro Sula, Tegucigalpa, en menor escala, Tela, Ceiba. Pero de ahí El Salvador está en niveles que solo los salvadoreños no queremos reconocer. Niveles tremendos, con una criminalidad organizada. Aquí todavía escuché yo funcionarios que la semana antepasada, o sea, la semana antes de vacaciones, decían que no, que estaba el crimen organizado y las pandillas que eran jóvenes desarraigados, marginados, que no, el nivel más complejo de organización que se tiene, y es uno de los más complejos en el mundo, el de los pandilleros, porque ellos pueden, como ya lo hicieron hace 3 años, parar a un país cuando decretaron el paro al transporte. Pueden mandar mensajes a las autoridades. ¿Por la mutación que se da? Por la mutación, por la mutación que desgraciadamente se ha dado y que ha sido facilitada por el mismo Estado, por el mismo gobierno. O sea, yo creo que estamos en una situación en la cual ya no podemos hablar a medias tintas con esto. Y todavía hay quienes quieren seguir insistiendo en que las pandillas son la solución del problema que las pandillas generan. O sea, perdóneme, o sea, aquí eso es lo que buscan precisamente los cabecillas de las pandillas, que se les tome en cuenta, que se les introduzca en una negociación, en un diálogo de tú a tú con el gobierno, y que se les dé el estatus de grupo beligerante, que ya tristemente se lo han dado a algunos, y que se les haga un favor para legitimarlos precisamente como eso, como una fuerza beligerante. Eso es peligrosísimo, y desgraciadamente en todo el mundo se acepta el peligro
que constituyen las pandillas, ya lo dijeron en Estados Unidos, miren España cómo actuaron, con una pequeña cepa que estaba incipiente ahí de la MS, actuaron con el máximo rigor que la ley les permitía actuar. Los trataron como criminales organizados, como terroristas, porque estaban planificando cosas, se fueron a un juzgado especializado, no anduvieron con medias tintas. Que no quieren volver a los tiempos de la ETA. No, pero es que, pero Sergio, las pandillas esas, los Latin Kings y los iniciados MS allá en España, son verdaderos niños de biberón comparados con los que tenemos aquí. Su nivel de peligrosidad es insignificante, hoy por hoy, con los que tenemos aquí. Lo que pasa es que las autoridades de España le dan la importancia que requiere el caso. ¿Y qué es lo peor? Que cuando vienen aquí los españoles, les queremos, o vienen asesores españoles, extranjeros, europeos, les queremos vender que la prevención, que la parte bonita, o sea, perdón, aquí tenemos que ver esto en el contexto real de la situación. Y la situación es que el pueblo salvadoreño está sufriendo a costa de esto. Ok, antes de pasar con el doctor Francisco Beltrán Galindo y con el doctor Miguel Fortín Magaña, quiero aprovecharlo a usted como exdirector de la Policía Nacional Civil. Y es que hemos visto nuevas modalidades, como que parece que de pronto no solamente están mutando, sino que hasta se están reinventando de estas personalidades de las cuales ciudadanos ejemplares de los que estamos hablando nosotros. Y es que en los últimos días hemos visto llamadas falsas, pero para emboscar a los agentes de la autoridad y de pronto, obviamente, extinguir la vida de ellos. Porque están articulando un ataque. Esto no es un simple enfrentamiento. De hecho, nosotros tuvimos en los 90 enfrentamientos fuertes con las bandas de secuestradores, robacarros, asaltabancos, pero eran enfrentamientos que se daban en el contexto de una persecución, de sorprender en flagrancia a estos delincuentes. Pero hoy por hoy, lo que estamos viendo son ataques prearmados, planificados, totalmente alevosos a las autoridades, no solamente a los patrullas, sino que a los puestos policiales también. Ok, doctor Galindo, algo que me ha llamado muchísimo la atención y yo lo tengo que mencionar, es que de pronto han surgido ciertos grupos paramilitares, clandestinos, si usted lo quiere llamar así, como en el pasado, en alguna medida se conocía la sombra negra para extinguir la vida de estas personas vinculadas a las maras. El tema es que la gente lo empieza a aplaudir, doctor. Estamos de verdad, muchos dicen, en un estado fallido, o hace ratos entramos y no nos dimos cuenta, doctor. Bueno, yo creo que también hay que ver esto con ojos de cierta duda. Han habido un par de publicaciones de ciertos escuadrones creados por expolicías o por policías o por excombatientes. ¿Pero quién lo dice? Pero así eran informaciones bastante vagas. Nunca se ha confirmado que realmente hay algo por el estilo. Y los que más dicen eso son los pandilleros. Sí, y yo creo que como seres humanos, un grupo de seres humanos tiene la capacidad de poder reaccionar así, vengándose de algo. Justicia privada. Pero no lo veo eso como una política de Estado. No creo que el Estado haya dado instrucciones de crear organismos paramilitares e ir ejecutando pandilleros. Ahora, sí lo veo como una alta posibilidad que personas que estén molestas, porque eso que le maten a un oficial del ejército en Santa Tecla, que le embosquen al puesto de Quesaltepeque y que le maten a un par de oficiales de alto nivel en la policía, pues obviamente puede generar dentro de las organizaciones reacciones. Pero de eso a una política de Estado, yo creo que es ser demasiado improvisador con los comentarios como para poder decir eso. Ahora, lo que decía Rodrigo del tema de que no se ha tomado en serio la pandilla, yo sí creo que eso está en el fondo del problema. Es decir, acá se le quiso ver como niños sociales marginados, que había que darles espacios en la ciudad, y probablemente sea eso cierto con una serie de muchachos que están en riesgo de ser pandilleros o que están empezando a ser pandilleros porque no tienen opción. Eso puede ser muy cierto. Pero los que ya son pandilleros, los que ya son miembros de las organizaciones, ejercen un nivel de organización y de violencia que sí es para tratarlos como una organización terrorista. Lo que pasa es que hasta ahora el ministro Perdomo dice eso, cuando ya está por salir.
pero realmente, y lo peor del caso es que dice que van a considerar como terrorismo los ataques a los policías y a los soldados. Y la ley no dice eso. La ley habla de organizaciones terroristas. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es declarar a la organización terrorista. A eso le han tenido miedo toda la vida. Y yo entiendo que eso viene de aquellos lodos de la guerra, ¿verdad? Que como los que eran las organizaciones combativas lo hacían fuera de la ley, entonces para ellos era injusto que los consideraran delincuentes, como se les llamaba en las campañas oficiales. Pero el punto es que estaban fuera de la ley, por muy bien intencionados que hayan estado. Pero ahora tenemos fuera de la ley organizaciones no bien intencionadas, mal intencionadas, pero están haciendo lo mismo que hicieron las guerrillas cuando comenzaron. Cuando uno lee los libros históricos de ellos, si las reglas eran andar y matar a un policía y robarle el arma. Los golpes de mano famosos. ¿Verdad? Entonces llegaban, mataban a un policía, un señor viejito que apenas estaba cuidando una tienda, lo mataban y le robaban la pistola. Era como el derecho de admisión, la graduación. O la formación. A muchos los ponían a robar carros solo para ver qué tan hábiles eran para robar carros. Es que ese tipo de cosas son de formación de cuadros militantes. A mí la sensación que me dio lo de Quesaltepeque y varias de las cosas que han pasado me da la sensación que están en un proceso de formación de un organismo militarmente preparado para combatir a la fuerza pública. Ahora, el error es, como digo, es que la fuerza pública no tomó en serio estos últimos 10 años el tema de seguridad. Y específicamente estos últimos 5 años que estamos pasando, yo he insistido que era lastimoso ver al gabinete, el primer gabinete de seguridad, que se le trababa, se le enrollaba la lengua cuando tenían que decir que había que reprimir la delincuencia. Tan se les complicaba que terminaron sustituyendo la palabra represión en el sentido legítimo de la palabra por la palabra control de la delincuencia. Ok. Voy con usted, doctor Miguel Fortín Magaña. Anteriormente que usted ingresara, yo decía el hombre, y quiero ser enfático con esto, y por respeto a nuestros amigos televidentes, el hombre que cuenta los cadáveres. Y es que es un término forense, por eso me refería a eso. Los cuerpos, y me quiero reiterar a eso por respeto a los amigos televidentes, pero quiero reiterar que es un término de derecho forense que así se debe de manejar. En una entrevista, doctor, del periodista José Luis Sáenz con un miembro del barrio 18, publicada por un periódico digital, elfaro.net, que más adelante me voy a referir hacia este periódico digital por otra noticia. El periodista en comento manifestó o le manifestaron que esto, doctor, nada más eran las consecuencias del accionar de las autoridades. Es decir, yo recuerdo en algún momento cuando se empezó a cambiar la línea que se traía un miembro por parte de las autoridades, un miembro dijo, mire señores, aquí está nuestro pliego de peticiones. Si no quieren volver al número de homicidios del pasado, aquí están para que las cumpla. El ingeniero Ávila decía, este es un chantaje. ¿O están extorsionando al Estado también? Pues sí, desafortunadamente estamos delante de una situación en donde la extorsión, el chantaje, nunca paró. Nunca paró, es decir, la mutación que estamos viendo ahora comenzó precisamente cuando las autoridades del momento no pusieron el límite y consideraron que el simple no matarse entre las pandillas era el fin, y eso nunca debió de haber sido el fin. Por supuesto que era algo importante, pues que los seres humanos no se maten, pero con un cambio de actitud como se ha dicho. Y eso, insisto, nunca ocurrió. Por supuesto, hay que decirlo, al contrario, nuestra actitud en El Salvador se convirtió en una actitud más que tolerante, una actitud pasiva y una actitud que finalmente llegó a ser de la tolerancia hacia la impunidad. Y ahí estamos, en medio de esa tolerancia a la impunidad, y por eso estas son más o menos las cosas que venimos repitiendo desde hace varios meses, porque es preocupante que mientras exista, pues puede haber una ley, pero si no se aplica, es una ley imperfecta que no tiene la pena retributiva implícita, de alguna manera, pues entonces está prohibido cortar, pero no se... Doctor, le tengo que interrumpir, tengo problemas con su micrófono ahorita, solucionamos rápidamente esto, pero nosotros aprovechamos para darle paso a nuestros anunciantes. Pausa en 8 puntos, regresamos, señores.
Estamos de regreso rápidamente. Tuvimos anteriormente problemas. Doctor, seguimos, por favor. Y le recuerdo dónde se quedó. Iba para los diputados. Ah, sí, ¿cómo no? Que yo dije que los diputados me estaban haciendo alguna especie de complot para que no dijera que Nobel se escribe con B labial, ¿verdad? Pero hombre, uno aquí ve cosas de cosas. Lo que no hacen los diputados y deberían de hacer es hacer leyes que verdaderamente, y no es que no haya leyes, porque hay un montón de leyes, pero ordenar el conjunto de leyes para que haya un ataque frontal a esta situación, a este flagelo que verdaderamente nos tiene como estamos. Yo quisiera comentar a ustedes una historia muy breve, que creo que ya la comenté alguna vez en algún sitio, pero igual lo voy a aburrir diciéndola. Y era en una ocasión que venía yo de viaje, y en el aeropuerto en Estados Unidos, en donde estábamos, estaba un fulano, un salvadoreño como cualquiera de nosotros, haciendo cola. Cuando le llamaron que entrara al avión, entró. Ahora vamos a llamar a los de los asientos no sé cuántos, después los de los asientos no sé qué. Se estaba comiendo un sandwichito, puso el pan donde lo tenía que poner y después la basura donde correspondía, etcétera, etcétera. Fue el hombre más dulce, amable y respetuoso de la ley hasta que entró a Comalapa. Cuando entró a Comalapa, ese tipo se transformó. Y esto no es una historia falsa, y tampoco se trata de que sea el demonio, pues, o sea, simplemente era un tipo que sacó otro pan, se lo empezó a comer, tiró la basura por ahí, decía no fumar, y a la par del rótulo donde decía no fumar, encendió un cigarro y se lo puso a fumar. No hizo ninguna cola, se metió por delante de los otros, una señora le gritó, el otro le contestó, insultó a la mamá de la señora, etcétera. ¿De dónde surgió la transformación si el mismo fulano respetuoso de la ley estaba en Miami, porque ahí estábamos como muy tranquilo, y aquí era un monstruo simplemente de la impunidad? Y era de eso de lo que estábamos hablando. Hemos llegado a generar unos niveles de impunidad que nos parece agradable, divertido y hasta jocoso transgredir la ley. Y cuando alguien no transgrede la ley se convierte en que es un tonto, en que ¿por qué no lo va a hacer? Dios mío, a mí pónganme donde hay, ese tipo de palabras horrendas que uno escucha a manera de broma de algunas personas, pero que verdaderamente demuestran que nos hemos convertido en un pueblo impune. Y por eso, aunque parezca que esto tiene que ver con un futuro demasiado lejano en el tiempo, la realidad es que la solución definitivamente comienza ya, y comienza por la educación con valores. Y la educación con valores no es algo que se va a hacer en la universidad, porque se hace antes de los 4 años y es un poco difícil en un país en donde las leyes no se cumplen. Pareciera ser que la gente se jacta de no cumplirlas, y además pues los buenos son los que se tienen que volver para atrás, valga este término, porque, hombre, a mí, lo hablábamos en el espacio antes de salir al aire, es que me indigna realmente que a estos policías que se defendieron de unos fascinerosos, pues los hayan metido presos, pues, porque sí. Y mientras tanto los otros, el otro día se subió un fulano a un balneario público, un tapial o muro, como le quieran llamar, de 2 metros y pico, se tiró del otro lado. El tipo tenía habilidades extraordinarias, sacó una pistola, le disparó 4 balazos a un señor que estaba ahí, que aparentemente era de la mara contraria, y se volvió a saltar el muro de los 2 metros y medio. Y ahí no pasa nada. Y todos los días vemos una serie de elementos que uno se sorprende de cómo estamos, y sobre todo se sorprende de la indolencia y de la pasividad absoluta con la que aparentemente hemos reaccionado. Hemos llegado al colmo, licenciado y colegas, de decir cosas como, por ejemplo, hombre, ya volvimos, el otro día oí a un funcionario del Gabinete de Seguridad hace algunos meses, ya volvimos a los niveles normales de asesinato. Es decir, hemos llegado a concebir que la normalidad es la muerte y el asesinato. Y es una cosa que sorprende, que indigna y que verdaderamente pues hace a uno reaccionar sobre todo. Yo quiero profundizar sobre ese tema, porque de verdad que ustedes estimulan, señores, el intelecto de uno, y uno no se puede quedar así. Usted obviamente estudió psicología en su momento, y a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, Carrara y Lombroso estarían de verdad que en su clímax aquí estudiando lo que está sucediendo. Fiel exponente de esta psicología de que si un criminal nace o se hace.
Cuando una persona viene de estos, doctor, y ve que hay funcionarios en nuestros países que practican a la perfección la corrupción y aquí no pasa nada, de pronto como que le pueden dar ganas a ellos, bueno, si aquí no pasa nada. Entonces, si no les hacen nada a estas personas, que son los que me tienen que predicar con el ejemplo, de pronto yo como que lo podría hacer. Y en efecto, no pasa nada bajo el ejemplo del balneario que usted me acaba de plantear. No, y fíjese, licenciado, que verdaderamente, ya que mencionó a Lombroso y a Carrara, no hay que olvidar también, pues no tanto el positivismo italiano como referirse un poquito a la escuela clásica de Beccaria o Beccaria, en donde se habla de libre albedrío. Y el libre albedrío es lo que tenemos dentro y lo que nos hace poder actuar de una manera o de otra, y por tanto somos responsables de nuestros propios actos. Hay un superlativo o un imperativo superior que es Dios, pero más allá de estos elementos también es cierto que en una sociedad impune, y volvemos a lo mismo, pareciera ser que todo el mundo se siente con esta habilidad de responder impunemente, y sobre todo si tampoco existe lo que, a juicio de los que no somos entendidos, y ya Rodrigo nos ilustrará sobre esto, de las cuestiones policiales, y por supuesto el maestro Beltrán Galindo, realmente hay que entender que, bueno, que si no se investiga el delito, que si solo se dice, es que es de las maras, y ya con que es de las maras se dejó de investigar, pues entonces la cosa se vuelve más impune todavía. Porque saben ustedes y el público que nos mira, que tenemos una policía que tiene una excelente capacidad, por ejemplo, para la investigación de los proyectiles. Que tenemos un laboratorio de genética forense que es envidia de propios y extraños, más allá de los elementos políticos que hacen decir tonterías, pero realmente que tenemos el equipo de punta, el mismo que usa el FBI o la CIA, y que tenemos gente buena, mucha más gente buena que mala. Porque realmente lo que pasa es que en una pared en donde vemos 2 o 3 o 4 o 10 puntos negros, pues nos parece que la pared está sucia, y lo está. Pero además de esos 4 o 10 puntos negros, hay millones de puntos blancos que constituyen la pared. Ok, señores, como aquí nosotros en 8 en Punto abordamos lo bonito, lo malo y lo feo, yo debo de abordar el tema que el día de ayer precisamente también lo abordé en esta tribuna de entrevistas, y que el periódico digital El Faro en Comento ya lo esbozó, y le comento. Y es que de acuerdo a Gabriel Labrador, periodista del Faro, el candidato presidencial de Arena, el doctor Norman Quijano, envió un emisario, el señor Paolo Lubbers, que también prestó declaración, y aquí le comparto parte de los segmentos más importantes de lo que esbozaba este rotativo en Comento. Me pidió que yo hablara con ellos, es decir, el señor Lubbers, con las pandillas, para explicarles el enfoque integral del tema. El señor Lubbers, el día siguiente de la primera vuelta, el doctor Norman Quijano y el COENA tuvieron sus reuniones, y un día después Norman me llamó por teléfono y me dijo, medio en clave, que iban a cambiar el enfoque de la campaña, dice el exguerrillero. Ellos estaban dispuestos a anular la campaña que afectaba a Arena si veían algo, una señal o cambio proveniente del partido. Los spots de publicación que salieron 2 semanas después del 2 de febrero era parte de lo que las pandillas querían ver. Sin eso habría sido imposible, explica. Cuenta que de aquellas pláticas con las pandillas a lo largo del mes de febrero obtuvo el compromiso de que los muchachos no presionaran ni forzarían a nadie a votar a favor o en contra, ni del FMLN ni de Arena. A cambio, Lubbers prometió que ellos como pandillas serían escuchados por el gobierno si Quijano llegaba a la silla del Ejecutivo, y que tendrían voz en la articulación de los planes de gobierno en términos de seguridad. Arranco con usted, ingeniero. Sí tenía conocimiento sobre este tema. Una situación delicada. Ahorita lo estoy viendo. Y yo no veo, esto ya lo había escrito Paolo Lubbers, de esto escribió ¿sí? Paolo hace varias semanas, escribió sobre eso. Yo lo que vi es que cambió drásticamente el mensaje de campaña, y al final, si eso es así o no, pues yo lo que podría decir es que el día de las elecciones a un montón de gente no la dejaron salir a votar los pandilleros. O sea que eso dudo que haya sido cierto, porque en un montón de lugares, y nada menos aquí mismo, cerca, aquí en el Escalón, en la San Benito, ahí no dejaron salir a la gente a votar. No digamos en otro montón de lugares. Sucedió en Zacatecoluca, sucedió en algunos lugares de
de aquí en Mexicanos, en Soyapango, en Ilopango. Bueno, hubo gente a la que básicamente la encerraron para que no saliera a votar. Y yo puedo decirlo, que miles de salvadoreños se quedaron sin votar. Allá ¿cómo se llama? En Panchimalco, corrieron a algunas personas que estaban cuidando mesas. O sea que al final eso no sucedió, pues. Entonces yo no sé qué tan cierto será, pero igual, Paolo ya había escrito de esto. Paolo hace, como digo, en una de sus columnas y tal, escribió precisamente sobre eso. Y yo al final, yo puedo decir algo. Sí. Si aquí hay 70,000 pandilleros, porque esa es la cifra oficial que ha manejado el mismo gobierno, o sea, se ha hablado de 70,000 pandilleros, o sea, no es que se puedan meter a todos a la cárcel de un solo, porque no hay espacio. Ahorita la cárcel hay 22,000 internos y dudo que quepa uno más. El problema es que hay que darles a los que estén menos comprometidos con hechos de violencia o con hechos o con delitos muy graves, que al final serán pocos, pero igual con esos pocos y con los que quieran tener una verdadera voluntad de salirse de las pandillas, cualquier gobierno que quiera actuar inteligentemente tiene ineludiblemente que buscar mecanismos para rehabilitar y reinsertar a estas personas. Pero hoy por hoy el principal obstáculo para que los ex pandilleros o los que ya no quieran seguir en las pandillas se reinserten son precisamente las pandillas mismas. Entonces yo siento de que incorporar a los que quieran salirse de las pandillas en programas de rehabilitación, programas de resocialización, de lo que sea, es positivo y es lo que tiene que hacer cualquiera. Y de hecho eso estaba, hasta donde yo entiendo, en el plan de gobierno del doctor Quijano. Pero que esto es nuevo. Para mí, Sergio, esta noticia es nuevo que lo haya puesto el Faro. Pero esto ya lo había dicho Paolo, pues si Paolo escribió esto hace varias semanas. Entonces, yo no veo cuál es el gran problema de este tema. Al final, no podría decir más porque lo que me he enterado es lo que he leído nada más. Ok, doctor Beltrán Galindo, le comento rápidamente porque una situación como un poco delicada. No solamente hablan del candidato tricolor, sino que también de la cúpula del partido Arena. Y es que el pastor Carlos Rivas, por ejemplo, se ha referido y calificado esto como una doble moral del ex candidato a la presidencia tricolor. Doctor, estamos a menos o un poco más de 9 meses para la campaña electoral. Estos son señalamientos que en el pasado ya se le han realizado al gobierno de turno del FMLN, que ha tenido un entendimiento de esta naturaleza con estos grupos denominados maras. ¿Cómo descodifica usted esto? ¿Cómo interpreta lo que se está dando en nuestro país hoy por hoy? Primero, que me parece que mucho de esto tiene que ver con ignorancia. Ignorancia porque los salvadoreños tenemos la muy mala costumbre de no leer. Y al no leer, entonces simplemente con 3, 4 argumentos agarramos y entonces ahora resulta que Norman quería negociar con las pandillas, como que fuera un segundo Munguía Payés, y eso no es cierto. Lo que Norman dijo fue, primero son 2 cosas, un cambio de énfasis en el discurso, que es lo que dice Rodrigo, que se vio entre la primera vuelta y la segunda vuelta, y en el segundo discurso su planteamiento estaba basado en lo que decía el Plan País, que fue un equipo donde trabajamos varios, se formuló un proyecto y el enfoque era integral, porque es que no puede tocar el tema simplemente diciendo voy a matar a 70,000 salvadoreños. Eso no lo puede hacer así, ni lo puede meter preso a 70,000 salvadoreños. Eso no es cierto. Lo que tiene que hacer es un enfoque donde la parte que esté de fuerza tiene que ejercer la fuerza, pero a la par y simultáneamente tiene que darle salida. Es que no se trata, como le digo, de ir a matar a 70,000 gente. Entonces, hay dentro de las pandillas, hay un grupo de muchachos que están esperando la posibilidad de salirse. Porque no crean que a todos les gusta andar en las casas destroyer, eso no es cierto. Pero no pueden, porque la misma pandilla no los deja, a pesar de que a sus familias les piden que se salgan. Entonces, si el gobierno abre una opción mixta, de decir, el que se quiera salir tiene amnistía o lo que sea, indulto, siempre que confiese sus crímenes y le vamos a dar este tratamiento, como hizo Uribe con las patrullas patrullas civiles, con los paramilitares. Lo aplicó con la FARC también, aquellos que se querían salir. Pero no salieron. Digamos que lo más importante fueron con los paramilitares.
y los obligó a que confesaran sus crímenes. Y una vez que los confesaban, les reducían la sentencia, los condenaban y después los sacaban. Algo parecido pudiera hacer con las pandillas, pero a la par de hacer eso, usted tiene que contraatacar estas amenazas de que me matan una patrulla y porque me matan un oficial, yo me escondo en los cuarteles. Eso no puede ser. Es decir, el ejército y la policía tienen que cumplir su tarea en la calle, no acuartelados. Eso no es así. Pero eso no quiere decir que esa es la solución y que simplemente porque vayan a la calle y se agarren a balazos ya esa es la solución. No, la solución es mucho más integral y más institucional. Y eso fue lo que planteó Norman en el segundo discurso de la segunda vuelta. Eso implicaba, obviamente, que lo entendieran también los pandilleros. Y ese fue el rol de Paolo, que como mismo Paolo lo dice, y estoy de acuerdo con Rodrigo, si eso lo publicó inclusive antes de las elecciones. Entonces yo creo que no estamos hablando de nada nuevo, es más bien un giro que el Faro pues tiene que publicar también, ¿verdad? Porque si no publica, ¿cómo fue? Pero creo que va más por ese lado que otra cosa. Ok, vamos a hacer una pausa comercial, señores. En 8 en punto, al regresar, vamos con el doctor Miguel Fortín Magaña sobre otro tema que también es sumamente importante porque vamos a hablar siempre en temas de seguridad y les tenemos preparados un video, un collage que nuestra productora lo ha preparado para seguir abordando ese tema. Volvemos. Bueno, este collage nuevamente producido por Georgina García, nuestra productora, nos sirve de punto de partida. Doctor, se habla de un nuevo diálogo, muchos dicen es la tregua recargada o es la segunda parte, y el PNUD nos ubica en el 4º lugar del país más violento en el mundo. Doctor. Pues es que puede haber secuelas, precuelas, terceras partes y ahora que está de moda hasta sextas partes sobre cualquier cosa, pero mientras no haya un cambio en la actitud de quienes trabajan en esto de las treguas y de los pactos, el mismo proceso va a terminar sucumbiendo con el tiempo. Y no se trata de ser ave de mal agüero, de decir que las cosas no funcionan. Estoy diciendo que hay solución, que la solución debe comenzar precisamente por un cambio en la actitud de todos nosotros, que por supuesto tiene que haber un ala, en el buen sentido de la palabra, como bien lo decía el doctor Beltrán Galindo, un ala represiva, digo en el buen sentido de la palabra, y por el otro lado una ala disuasiva y educativa que haga que esto funcione. No es la primera vez que hay grupos armados, históricamente tenemos cantidad de grupos armados que han venido mutando en el tiempo y que eventualmente se han reinsertado en una sociedad. Pero la sociedad tiene que tener una serie de características que eviten que esa virulencia o esa enfermedad se propague. Y eso es lo que ha pasado en el país, es decir, a diferencia, porque son las mismas maras, nacen en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero allá no progresan y aquí sí. ¿Por qué? Ingeniero Ávila, la misma pregunta para usted, por favor. Bueno, el doctor Fortín decía, ¿el criminal se nace o se hace? Que es la gran pregunta. Aquí el problema es que están todas las condiciones para que el criminal se forme. Por ejemplo, el marco de valores de grandes sectores de la sociedad está trastocado. La carrera criminal se ha convertido en una opción para jóvenes y peor aún para niños que ven que es rentabilísimo extorsionar, porque el fondo y el trasfondo de las pandillas es la extorsión. Por eso hay que combatir la extorsión para precisamente lograr el fin último que tiene que tener el Estado y cualquier tipo de diálogo que se haga, que es el
la desarticulación total de las pandillas. Mientras aquí no hablemos claramente de que el fin último de cualquier mecanismo, de cualquier proceso que se abra, no sea la desarticulación total y absoluta de las pandillas, que en esencia son malas, no vamos a llegar a nada. Y hay que hacer entonces una pregunta. Después de este, entre comillas, proceso, ¿estamos mejor o peor? ¿Hay más pandilleros o menos pandilleros? ¿Hay más extorsiones o menos extorsiones? Y no estoy hablando de las cifras oficiales de extorsiones, porque el hecho es que la cifra negra ha aumentado, la gente simplemente ya no denuncia, pero la gente ya no aguanta, y me están viendo miles de gente en este momento que dicen que ya no aguantan también. Entonces, ¿hay más o menos pandilleros? ¿Hay más niños? La edad promedio del miembro de pandillas ha subido o ha bajado. ¿Hay más violencia o menos violencia? ¿Hay más barbarie o menos barbarie? O sea, la respuesta está clara, todos lo sabemos, y aquí hay gente que han sacado de sus casas, y esa es una historia del diario vivir de toditos los días. Entonces, al final tenemos que poner las cosas en su contexto real. Soluciones para esto hay, soluciones hay, pero son soluciones importantes y hay que comenzar por las que puedan ser más traumáticas, como por ejemplo romper el cordón umbilical entre el centro neurálgico de operaciones de las pandillas, que son las cárceles, y los que están en la calle, y hablar de reinsertar expandilleros y no de reinsertar pandillas, y de dialogar con pandillas y con grupos criminales. Doctor, por favor. Bueno, en lo fundamental creo que está dicho. Yo simplemente hago un enfoque más de ramas, de ejes. Para mí es importante como sustrato de esto. Realmente debe haber un acuerdo sobre el tema de seguridad a nivel de fuerzas políticas. Porque el gran problema de acá, ustedes recordarán, se declaró inconstitucional la ley antipandillas porque decía que no se podría, dijo la Corte, que no se podía castigar a alguien por la pertenencia a una organización. Aunque sea criminal. Lo cual yo creo que es un error. Pues sí. O sea, una organización que se declara criminal, su pertenencia debe ser un delito. Lo cual quiere decir que se puede disolver jurídicamente la pandilla, es decir, no darle validez jurídica a esa cosa. Eso implica que el acuerdo de no politización tiene que llegar a niveles operativos. No basta que digan simplemente estamos de acuerdo en sacar de la ideología el tema de la seguridad. No, implica que lleguen a un acuerdo de decir el ataque en los centros urbanos y en los centros rurales va a ser así, así, así. En segundo lugar, estar claro de la parte de integralidad. Hay que crear una red social, pero no una red social para control político, sino una red social para control comunitario. Hay que apoyar la reinserción de los ex pandilleros, de los que se salgan de la pandilla. Hay que darle rehabilitación, hay que abrirles espacios. Todo eso hay que construir. Y protección. Y tiene que hacerlo no solo el gobierno, porque hay unos temas que son de seguridad pública, que es de la policía. Otras cosas son de penales, pero hay otras cosas que tienen que ver con las iglesias, otras cosas tendrán que ver con la familia, otros tendrán que ver con la empresa privada, con los alcaldes, con los gobiernos locales. Es decir, hay tareas para todos, pero lo que no se debe hacer es que los que no les toca la tarea la terminan haciendo y descuiden la suya. Yo he visto policías inaugurando canchas de fútbol, y de cuando acá, si ellos lo que tienen que andar es persiguiendo a los delincuentes. Ok, pero yo debo de preguntarle algo porque obviamente, doctor, hemos hablado acá también de presupuesto y yo necesito que usted me opine antes de que terminemos esta entrevista. Agarraron presupuesto de varias carteras del Estado, incluyendo seguridad, donde usted estuvo ahí, para el traspaso de mando. Pero mire, esas son cosas de los políticos. Muchos no tienen botas, sí, muchos no tienen armas, yo lo sé, no se pagan los arrendamientos. Si usted vea solo lo que cuesta ir en un jet privado a Miami y cuántos alimentos le pudieron dar eso a los hospitales. Claro. Es decir, si aquí las altas autoridades han hecho locura con el dinero y no lo han focalizado a las supuestas necesidades sociales. Pero ese es un detalle que no vale la pena. Yo lo que creo que más bien hay que pensar es qué eficaz es el uso del recurso en la policía, qué eficaz es el uso de recursos en penales, qué eficaz es el uso de recursos en educación y salud. Cuando discutamos eso, entonces podemos llegar a la conclusión que sí se necesita más dinero, pero probablemente no tanto dinero como uno puede creer. Mire, la policía ahora tiene un presupuesto que es 3 veces
el que nosotros dejamos en la policía, Rodrigo, usted me puede decir, veces el que yo tenía. Tiene de 18.000 gentes, ahora tiene 28.000 gentes mal armadas, no tienen vehículos, las camas están destruidas, el sistema de pagos ha colapsado. ¿Para qué quiere tener 28 policías que simplemente no tienen ni la moral, sino que más bien están fomentándoles que se vuelvan corruptos? ¿Qué sentido tiene? Entonces, yo revisaría primero esas políticas de eficacia y después de eso me sentaría a decir, bueno, arreglado esto, ¿cuánto dinero más se necesita? Bueno, definitivamente que el tiempo no alcanza para hacer un análisis de toda la problemática con relación al tema de la seguridad o inseguridad, señores, como usted le quiera llamar, en este país. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no sin antes agradecerle a los 3 caballeros que nos han acompañado esta noche y por supuesto extenderles nuevamente la invitación, porque hemos de conversar en el futuro. Doctor, siempre es un gusto tenerlo acá. Al contrario, gracias. Doctor Beltrán Galindo, un gusto. Gracias por habernos concedido parte de su tiempo en la agenda. Ingeniero Ávila, siempre es un gusto tenerlo acá. Gracias. Muchas gracias y un saludo también a todos los amigos que nos estuvieron viendo hoy en la noche. Amigos televidentes, muchísimas gracias por haber sintonizado su programa 8 en punto. Soy Sergio Méndez, hoy martes 22 de abril del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Pase buenas noches, que el Señor los bendiga a todos.